para poder ser utilizado por Dios necesitamos herramientas. La palabra dice en Mateo 28 que las palabras póstumas del Señor Jesús fueron: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ya tenemos impuesta una dirección de parte de Dios: id y hacer discípulos. Entonces, estamos en este tiempo dando herramientas a los hombres y mujeres que, obedientes al Espíritu Santo, están haciendo la tarea. No es fácil, a veces convivimos con nuestros propios temores, con nuestras propias inseguridades, también estamos en unas batallas que nosotros vamos creciendo, arreglando nuestras cosas personales, nuestro matrimonio, parándonos como padre, pero también no es impuesta esta necesidad de hacer discípulos. Entonces, nosotros con Lore hemos aprendido que trabajar para el Señor, siempre hay aspectos externos que nos dicen lo contrario, que no vamos a poder, que no es el momento, que es difícil, que económicamente no nos alcanza y tantas otras cosas que hemos visto a lo largo de todos estos años, pero sin embargo, presentar a un Cristo Salvador y hablarles a las personas de lo eterno ha sido como una solución a muchas, pero muchas personas, y hemos entendido que las circunstancias desfavorables o las presiones o los resultados circunstanciales o los momentos cuando no estábamos bien económicamente pasaron, y hoy nos encontramos, como dice la palabra, que el que predica la palabra es sabio, ¿no? El que habla del Señor es sabio. Entonces hoy nos encontramos aceitando esta sabiduría interna porque nos dedicamos a las cosas del Señor. Bueno, el tema que tenemos hoy para poder compartir en la segunda lección para nuevos creyentes es la oración. La oración. Hemos elegido 8 temas con NASA para poder ministrar en este segmento, en este espacio que vamos a tener, y creemos que son 8 temas dentro de los que son base, y el tema de la oración ha sido como un fundamento a tratar. Por lo tanto, vamos a hablar con algunos principios, con algunas palabras, para poder darle una estructura y ordenar justamente lo que vamos a compartir, porque cuando nosotros discipulamos, como le dijo el apóstol a NASA, ¿no? La base de la improvisación es el estudio. Entonces muchas veces estamos en un lugar y de repente queremos improvisar porque se dio y queremos darle una palabra, pero antes debe haber un estudio de la palabra, debe haber un discipulado, debe haber un seguimiento. Entonces de eso se trata lo que estamos haciendo los miércoles. NASA, ¿querés empezar con lo que tenemos hoy? ¿Querés que leamos este o arrancamos? Arrancamos nomás. Dale. Bien. Para empezar, es que la oración es un derecho básico de todo creyente, ¿no? Creo que lo primero que se le enseña a un creyente. Entonces, en el momento que una persona es regenerada, Dios le concede el derecho básico de pedir y también de ser oído por Dios, ¿no? Entonces, todo hijo debe recibir una respuesta de parte de Dios, ya que es la experiencia principal. Entonces, si Dios aún no ha contestado alguna oración por mucho tiempo, esto indica que hay algo mal. En lo que concierne a las respuestas recibidas a nuestras oraciones, no hay manera de engañarnos. O fueron respondidas o no fueron respondidas. Entonces, nos gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿aprendieron a orar? ¿Dios contestó sus oraciones? Qué buena pregunta. Sí. Cuando uno por primera vez ve a alguien y toca la palabra oración, primero que rompemos porque muchos dicen, sí, pero yo rezo. ¿Y cómo es tu rezo?
no, llego la noche y hago una ametralladora de palabra a Dios y me voy a dormir. Y le digo un montón de cosas, pero a veces no sé bien lo que digo o cito algún rezo que me enseñaron cuando era chico, pero no sé si estoy aprendiendo bien a orar. ¿Cómo puedo hacer? Entonces esa es la base de lo que vamos a compartir en esta noche. Tal cual. Entonces, uno debe orar hasta recibir una respuesta, ya que la oración no solo se cultiva en nuestro espíritu, sino que se hace para obtener una respuesta de parte de Dios. Sin embargo, la oración es algo tan sencillo que tan pronto una persona cree, puede recibir respuestas ya, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí ahora unas condiciones para que Dios conteste nuestras oraciones. Creo que son como 4 puntos. Vamos a ordenarnos para que vayan. Lo primero, en este caso que vamos a compartir, es lo que dijimos recién, que la oración es un derecho básico del creyente. Los que están anotando, esto nos enseñó el apóstol Lucas, que siempre tengan como un bosquejo de ustedes para luego hacer como las oraciones prioritarias, ¿no? O la síntesis de lo que van escuchando. Lo número 1 es la oración es un derecho básico de todo creyente. Lo número 2, las condiciones para que Dios conteste nuestras oraciones. Número 2, ahí vamos a desarrollar. Bien, seguimos. En la Biblia vemos numerosas condiciones, pero solo unas cuantas son básicas y creemos que si las cumplimos, nuestras oraciones serán respondidas. La primera es pedir. Wow. Todas nuestras oraciones deben ser peticiones genuinas delante de Dios. Después de ser salvo, cierta persona oraba todos los días hasta que un día otra le preguntó: ¿has escuchado a Dios alguna vez en tu oración? Esto era como una conversación entre dos cristianos, se puede decir. Esto lo sorprendió porque para él la oración era simplemente una oración y no veía razón para preocuparse por si era contestada o por si no era contestada. Entonces, luego, después de cada vez que oraba, le pedía a Dios que contestara su oración y empezó a considerar cuántas de sus oraciones habían sido respondidas. Entonces, esta hermana se dio cuenta que sus oraciones eran vagas y caprichosas. A él no le preocupaba si Dios las contestaba o las ignoraba. Entonces, para él, su oración era como pedir que saliera el sol, el cual sale independientemente de si uno ora o no ora. Entonces, el primer año lo único que había hecho era arrodillarse a musitar palabras y no podía indicar con precisión lo que había pedido, lo que equivalía a no pedir nada. ¿Se entiende? Hay muchas veces que nosotros, oramos porque quizás no lo dicen en la iglesia o porque quizás orar es conversar con Dios, pero muchas veces tenemos que ser claros cuando oramos. Es mejor una oración de 15 minutos claros en el que uno está consciente de lo que le está pidiendo a Dios, a una oración de 2 horas en el que quizás uno se pasa repitiendo o pidiendo cosas que no son concisas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en Mateo 7:7 dice: llamad y se os abrirá. Entonces, si usted llama a una pared, el Señor no le va a abrir. Pero si toca la puerta, Él con toda seguridad le abrirá. Entonces, si le pide que le permita entrar, le dejará entrar. Después, en el verso 7, también dice: buscad y hallaréis. Entonces, supongamos que alguien les ofrece 10 autos de alta gama y les dice: ¿cuál quieren? Uno automáticamente va a elegir el que es de su preferencia, no a decir: dame cualquiera. No, te están ofreciendo 10 autos de alta gama. Uno va a elegir. Con Dios pasa lo mismo. Dios te dice: ¿qué querés que te conceda? ¿Qué persona querés en tu vida? ¿Qué aspectos querés mejorar en tu vida? Te lo voy a conceder, ¿se entiende? Entonces, así que pedir significa solicitar algo específico, ¿no? El problema radica en que no pedimos. El obstáculo está de nuestro lado, ¿no? Al orar debemos pedir lo que necesitamos y lo que deseamos. Bueno, un nuevo creyente debe pedir orar teniendo un objetivo concreto. En Santiago 4:2 dice: no tenéis porque no pedís. Porque no pedís. Es inútil pasar, lo que dije recién, muchas horas orando si no están pidiendo lo que es conciso, ¿no? Bien.
Está bien ahí, mira. Sí. Esto. Uno debe aprender a hacer peticiones concretas. Es decir, cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que entender lo que estamos pidiendo específicamente y desarrollar un aspecto desde la claridad delante de Dios. Entonces hay peticiones netamente espirituales que tienen que ver con el carácter que se va formando de Cristo en nuestro interior, y hay peticiones que tienen que ver con algo externo. Señor, mi matrimonio está destruido, necesito una intervención divina para que se restaure. Y comenzamos a tener una oración específica, pero también tenemos una acción nuestra. Por lo tanto, hay dos partes involucradas en la oración: lo que yo estoy pidiéndole a Dios y lo que me toca a mí hacer. Yo no puedo estar orando para que mi matrimonio se restaure y de repente yo no cambiar el hábito si es que soy una persona gritona o una persona que insulta o que trata mal. Es decir, hay un eslabón que tiene que unirse a lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Por lo tanto, suponte que vamos a hablar en un tema que muchos de nosotros estamos involucrados, que tiene que ver con jugar al fútbol. Yo no puedo orar para que el Señor me siga subiendo de niveles, pero yo no mejorar en el entrenamiento invisible, no mejorar en el descanso, no mejorar en la alimentación. Entonces, cuando Santiago dice, no tenéis porque no pedís, porque pedimos mal, ¿no? Pedimos mal. Por lo tanto, nuestro trabajo al compartirle esto a un nuevo creyente es enseñarle que hable bien, que pida bien. A veces hasta puede ser, Nasa, que tiene que ver con un aspecto de nuestra niñez, ¿no? Si vos creciste en una casa donde todo era no, donde no había, donde no se te permitía pedir, porque en el momento que vos pedías te decían no hay, no tengo, no puedo. Entonces poco a poco vos perdiste la confianza delante de alguien para pedirle algo y se distorsionó algo que el Señor mismo nos enseña de una forma sana, audible, aceptable, que es venir delante de la presencia de Dios y pedir. Es como que tenemos que volver a refundarnos, porque si no nos vamos a perder de algo que nos pertenece. Sí, como hijo de Dios. La otra vez trabajaba yo con una chica con la que estamos trabajando este material y ella me decía, es como que hay veces que me da cosa pedir, ¿no? Como que, no sé si pedir porque ya como que con lo que tengo está bien. Y es como mucho eso de que uno está acostumbrado a recibir como lo que toca, pero hoy Dios nos dice, elegí qué es lo que vos querés y cuál es el auto de alta gama que querés. Claro, ¿entiendes? Claro. Y tiene mucho que ver con esto delante de Dios. Y esto nos va a llevar a otro lugar. ¿Qué es lo que querés? Bien. Bueno, el punto que sigue, el B dice, no pedir mal. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, no debemos orar a ciegas, incesantemente y sin control. Nunca debemos pedir mal o pedir desmesuradamente por cosas innecesarias, según los deseos de nuestra carne. Porque a su vez uno tiene que pedir lo que le es necesario, pero por otra parte tenemos un Dios que dice, después en Efesios 3:20 dice, Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos. Entonces, por una parte, uno tiene que ser sabio en lo que está pidiendo, porque Dios ya sabe nuestros deseos, ¿no? Claro. Entonces, como que es un ejercicio de que pedir lo que necesitamos, porque Dios nos va a dar mucho más abundante, ¿no? De lo que estamos pidiendo. Sí, desde una medida justa sería enseñar este principio. Si tenés una familia que tiene 3 hijos y vivís en una casa de un dormitorio, tal vez no te animás a decirle a Dios que querés tener un mejor lugar, un mejor hogar. Entonces ahí Dios comienza a provocarte desde el espíritu para que no tengas temor en pedirle. Y también ahí comienza la oración desde cuáles son las ideas que me podés entregar
para mejorar los recursos que yo tengo? ¿Cómo puedo pensar mejor? ¿Cuáles son los aspectos internos que me están deteniendo en el progreso en este espacio para que mi familia disfrute? Es como que a veces hay oraciones que ya han sido respondidas, pero nosotros no sabemos porque hay un limitante interno que tiene más que ver con una ausencia de conocimiento o de formación, pero en Dios ha sido dado, en este caso, desde que Él, somos sus hijos, somos sus amados. Entonces necesitamos caminar y no digo que Dios sea un aspecto material, digo que Dios va a llevar a un nivel de oración más profunda, más intensa, más precisa para nosotros poder saber cuál es el Dios que nosotros tratamos. Bien, el punto C es quitar de en medio los pecados. Wow. Este es un tema fuerte, porque dice que hay algunas oraciones que no reciben respuesta porque el pecado se interpone entre ellos y Dios. Entonces vamos a leer Salmos 66, 18, que dice: si en mi corazón miro la iniquidad, el Señor no me escuchará. Bien. Entonces, si una persona está consciente de ciertos pecados que son obvios y no está dispuesta a dejarlos, el Señor no contestará las oraciones que ésta haga. Entonces, mientras haya tal impedimento, el Señor no puede contestarnos. Bien. Entonces vamos a ver el significado de la expresión: en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Es media compleja por ahí, ¿no? Pero está muy buena y presten mucha atención a este punto porque es determinante en lo que estamos queriéndole compartir. Bien. Entonces significa esconder un pecado en el corazón y no estar dispuesto a dejarlo. Es saber que algo es pecado y aún así seguir albergándolo. Wow. Bien. No es solo una debilidad en la conducta o apariencia, por ejemplo, insultar quizás, o reaccionar mal o estar de mal humor. No nos estamos refiriendo a eso, sino que es un deseo que está presente en el corazón. Por ejemplo, la persona descrita en Romanos 7 no corresponde a esta categoría, porque aunque ha pecado, aborrece lo que ha hecho, ¿no? Entonces, mientras la persona contempla esa iniquidad y la encubre y no está dispuesta a deshacerse de ella, es esto lo que se interpone con nuestra oración, ¿no? Entonces, no debemos esconder ningún pecado en nuestro corazón. Debemos reconocerlos como tales y dejar que Cristo los lave. Wow. Entonces, es importante porque es una barrera, quieras o no. Y eso uno solo lo sabe. Está en su corazón. Y Dios no te está diciendo escóndelos o avergonzate de ellos. Te está diciendo preséntamelos, así te puedo perdonar, los podés entregar y así puedo cumplir tus oraciones, ¿no? Nasa, vos sabés que hay un versículo que está en Proverbio 28:13 que dice así: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que los confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Es decir, uno debe confesar sus pecados y decirle al Señor: hay un pecado en mi corazón que no puedo renunciar. Y te pido en este caso que me perdones, que me ayudes a apartarlo, que me ayudes a librar este pecado de mi corazón y no quiero que continúe en mí, ¿no es cierto? No lo quiero, lo rechazo. Y esto es importante que cada cristiano delante de Dios pueda preguntarle a través del Espíritu Santo qué es eso que me está impidiendo que yo reciba ciertas oraciones y que no reciba la respuesta. ¿O qué es eso que me incomoda, que no puedo tener una comunión con Dios, que no puedo fluir, que me impide acercarme a leer la palabra? ¿Qué hay
dentro mío que yo no me doy cuenta. Y todos hemos pasado o todos pasamos por estos procesos en donde cuando nos sentamos a leer la palabra, es una Biblia, es un espejo, en este caso, que nos muestra nuestro estado interno. Y en ese momento reconocemos lo que estaba pasando en nuestro interior. Entonces es clave no encubrir nuestras transgresiones. Es clave, sea lo que sea, delante de Dios, es buenísimo que nosotros tengamos el ejercicio de poder ser humilde delante de Dios y reconocer, yo soy una persona que amo el dinero, yo soy una persona avara, que tengo avaricia, perdón, soy una persona que me gusta el poder, me gusta controlar, soy una persona que tiene miedo al futuro. Señor, no te quiero ocultar cuáles son mis temores, porque la palabra dice que el corazón es perverso y engañoso, sin que Él se apodere. Entonces, de alguna manera, poder abrir el corazón delante de Dios, que Él lo sane, lo restaure. La palabra dice que Él cambiará nuestro corazón y pondrá otro corazón. Entonces, es una figura para entender lo que está sucediendo mientras Cristo está tomando todo nuestro ser para humectarlo, para llenarlo, para vaciarse en nosotros y que nosotros seamos, en este caso, la imagen y semejanza de Él en la tierra. Tal cual. Cuán importante es identificarlo y presentarlo frente a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo decía, tengo un aguijón y no me lo puedo sacar. Y él se lo decía a Dios y uno ve que él se mostraba totalmente humano, Pablo, siendo el que escribió un montón de epístolas, un hombre de revelación, y vos ves que él te decía, tengo un aguijón que Señor, sácamelo. Entonces uno hoy en día no se tiene que avergonzar de si hay un pecado en su corazón, sino de presentarlo frente a Dios para que se destraben cosas, ¿no? Sí, esto que vos decís de Pablo, Pablo dice que le he pedido al Señor que me saque este aguijón, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, hay debilidades o situaciones que van a estar en nosotros, pero la gracia, todo suficiente, va a permitir que nosotros caminemos siendo utilizados por el Señor, y siendo de propósito, aunque algunas cosas no van a desaparecer mágicamente. Entonces, entender esa parte requiere mucha sabiduría. Tal cual. Tal cual. Bueno, el punto D es creer. Bien, algo positivo que se requiere para orar es el creer nomás. O sea, es una condición indispensable para que se halle una respuesta. El creer, el simplemente creer. Entonces, en Marcos 11 se dice Marcos 11, 24, dice, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Entonces, al orar, tenemos que hacerlo con fe. O sea, es nuestro deseo que tan pronto como una persona reciba al Señor, aunque lleve una semana de haber sido salva, tenga fe. O sea, nosotros cuando vayamos a discipular, la fe es lo fundamental. Creo que es una de las primeras definiciones que les tenemos que dar. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Wow. Es como un argumento básico, claro. Entonces, el Señor dijo, creed que la habéis recibido y las obtendréis. Él no dijo, creéis que la recibiréis. Hay que prestar atención a esto. Él dice, creéis que la habéis recibido y la obtendréis. Él no dijo, creéis que la recibiréis en pasado, sino que dijo, creed que las habéis recibido. Wow. Bien, entonces, debemos creer que ya hemos recibido en pasado lo que ya hemos pedido y lo obtendremos. Entonces, los creyentes cometen el error de separar el verbo creer del habéis recibido y reemplazan con un recibiremos en futuro. No.
Así que oran al Señor pensando que si tienen una fe muy grande, algún día obtendrán lo que piden. Piden al Señor que la montaña sea quitada y echada al mar y creen que así se hará. Se imaginan que esta fe es muy grande. Sin embargo, esto separa creer de habéis recibido y lo reemplazan por recibiréis, que no es así. La Biblia dice que debemos creer que lo hemos recibido, no que lo recibiremos. ¿Se entiende? Sí. La Biblia dice que debemos creer que lo hemos recibido, no que lo recibiremos. Estas dos cosas no significan lo mismo. No solo los creyentes nuevos deben aprender esto, sino también todos nosotros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando la fe se manifiesta, cuando nos arrodillamos, debemos decir: te doy gracias, oh Dios, pues este asunto está resuelto. Esto es creer que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Una persona puede arrodillarse y orar y decir: yo creo que ciertamente oirá mi oración. La expresión es incorrecta, porque aunque se esfuerce por tratar de creer, no verá ningún resultado, ¿no? Y que acá, en todas estas expresiones que capaz que uno dice: pero ¿qué diferencia hay entre recibiremos y habéis recibido? Y es que la fe es como que pone una barrera en que ya está hecho, ¿no? Entonces, como que ahí uno tiene que cambiar. Entonces, esta persona tiene que decir: gracias, oh Dios, estoy sano, porque su fiebre capaz persista y no se presente ningún cambio, pero el problema ya está resuelto, porque él tiene la certeza de que está sano, ¿no? Nasa, si en este caso, de acuerdo a la lección, nosotros estamos viendo de que alguien está enfermo, ¿no? O que alguien tiene algún problema. Y si ahora llevamos al ejemplo de lo que estuviste enseñando, nosotros vamos a declarar que esa persona ya recibió sanidad, ya fue sana por las llagas de Cristo. Ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando oramos desde lo que ya pasó, de lo que ya sucedió, y nos topamos con la situación del presente. Pero nuestra línea de predicación y de enseñanza siempre tiene que ver con un aspecto que ya fue redimido a través de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vos estás enseñando esto, no podemos nosotros pensar: creo que alguna vez Dios me va a sanar. Nuestro trabajo es enseñar que el tiempo presente es lo que le tenemos que llevar a esa oración. El Señor te sanó, por las llagas de Cristo fuiste salvo, fuiste sano, y vas a tener que conectar tu mundo interior, y ahí es donde nosotros entendemos y comenzamos a pelear la buena batalla de la fe, porque el alma te dice una cosa, pero el espíritu recibe esta impartición divina. Entonces hay aspectos que van a comenzar a confrontar internamente entre lo que dijo un médico y lo que dice el espíritu, entre lo que vos estás recibiendo del mundo y lo que el Señor está confirmando en tu interior. Es como que la fe es un punto de partida, que las situaciones van por delante, pero nosotros ya partimos de una fe que lo puede todo, y cuando nosotros tenemos esta fe, creemos que ya está hecho, y desde ahí nos movemos, ¿no? Tal cual, Nasa. Por eso es importante poner una base en este lugar, porque vamos a enseñar lo que Cristo ya hizo en la cruz. Sí. Acordémonos que tenemos una persona que recién se encuentra con el Señor y que no sabe qué es la oración, no sabe lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, estar abiertos a mostrarle que este aspecto de la oración tiene que ver con algo que ya sucedió en la cruz del Calvario, y que mientras nosotros estemos en la tierra, estamos como en un proceso entre lo que ya sucedió y la segunda venida de Cristo. Esto lo explicaba el otro día el apóstol, y decía que nosotros vamos a estar como en un tiempo en donde algunas cosas no están terminadas,
porque ya fuimos sanos, pero todavía convivimos con un cuerpo y esperamos la segunda venida y estamos caminando hacia la eternidad, pero aún habitamos en el mundo, donde hay situaciones que tenemos que resolver. Entonces hay lenguajes del mundo que confrontan el lenguaje eterno. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle siempre al Espíritu Santo discernimiento de lo que estamos viviendo y cómo lo tenemos que vivir entre lo que ya fue y entre lo que está por suceder, para presentarnos en un tiempo en el Señor, en situaciones que vamos a tener que vivir. Y mira, Nasa, con respecto a lo que estamos leyendo, vamos a tomar un ejemplo en el caso de la sanidad, ya que venimos trabajando este tema. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 21 al 23, vamos a ver algo que es muy importante. Y si pueden anotar ahí, lo primero que tenemos que entender de la sanidad es el poder del Señor. Dios puede. Cuando vamos a presentarnos delante de alguien, lo primero que tenemos que enseñarle es Dios puede. El poder del Señor. Número 1, Dios puede. Dios es poderoso. Dios tiene la capacidad de transformar una situación desfavorable en una bendición. Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Entonces podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 21 al 23 lo siguiente. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le ha echado en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, en cuanto a eso de, si puedes, todo es posible para el que cree. Imaginémonos, Nasa, que estamos delante de una persona que no cree en nada y que vamos a darle un principio operativo, poderoso, que aún hasta muchas veces nosotros no lo creemos. Entonces primero va a pasar por nuestro espíritu y vamos a poder ver lo siguiente. El Padre le dijo al Señor Jesús, si puede hacer algo, ayúdanos. El Señor responde lo siguiente, si puedes, y citando y repitiendo lo dicho por el Padre. El Padre dijo, pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor Jesús le respondió, si puedes, todo es posible para el que cree. No es cuestión de si el Señor podía, sino de si aquel hombre creía o no creía. Esto a nosotros nos lleva a una dimensión de que Dios sí puede, Dios sí tiene el poder. Y a veces partamos de esa base con alguien, no partamos de la fe del hombre, sino del poder de Dios. Entonces vamos a tener que transformar la predicación de que no predicamos al hombre de una experiencia natural. Le hablamos del poder de Dios para con el hombre. Entonces nosotros tenemos que transformar el mensaje para que la persona cambie su mirada sobre la situación y pueda mirarla a la situación desde Dios. Eso es algo sobrenatural, porque generalmente uno viene a Dios con la situación de uno que es más grande que Dios. Y nosotros le vamos a mostrar que Dios es creador del cielo y de la tierra, que Dios puede crear un nuevo corazón, que Dios puede crear una nueva carrera, que Dios puede crear un nuevo matrimonio. Pero le presentamos al Dios que él no conoce. Entonces, ese Dios tal vez en este momento está desconocido para ellos, pero la palabra dice que nos seguirán milagros, señales y prodigios, es decir, que la palabra que le estamos compartiendo va a ser acompañada por las señales que esa persona necesita. Por lo tanto, Dios sí quiere, Dios sí puede, tiene poder, pero el Señor, en este caso, necesita entender. Me gusta porque Él dice, si puedes. Y el Señor reprende al Padre por haber dicho, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La respuesta del Señor era como si estuviese diciendo,
¿Qué es eso de si puedes? Para el que cree todo es posible. Y la pregunta no radica en que si el Señor puede, sino es que uno cree o no cree. Es decir, es como que la pregunta lo está haciendo sentir mal a Dios, Sí. ¿no? ¿Cómo te atreves a preguntar si puedo, si yo soy el creador de los cielos y la tierra? Cuando los hijos de Dios oran, deben aprender a elevar sus ojos y decir, Señor, tú puedes. Amén. Es como que la base cambia y esa es la confrontación. Yo me acuerdo cuando estábamos en Salta, NASA, la primera vez que nos citaron Juan, capítulo 12, que si le pedíamos a Dios cualquier cosa, Él nos las daría. ¡Wow! Y nosotros con Lore lo mirábamos a la persona que nos estaba compartiendo y le decíamos cualquier cosa. Sí, y es más, la palabra dice que cosas mayores harán ustedes que las que yo hice. ¡Wow! Nuestra mente tenía una confusión. ¿Qué cosas mayores? Si Jesús resucitaba muerto, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, quiere decir que nosotros, que venimos de una condición pecaminosa, vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Nos íbamos a dormir con una confusión en nuestra mente, pero una porción de nuestro espíritu recibía la palabra, crecía en fe. Y luego, poco a poco, las enseñanzas, los ejercicios, los aspectos de la fe fueron creyendo hasta posicionarnos en ciertos lugares de hablar del poder de Dios. Pero quiero como que abrir el juego a que cuando hablemos estas cosas, la gente que nos va a mirar va a decir, ¿de qué me estás hablando, Willy? No entiendo. ¿Qué me estás queriendo decir? Yo recién empiezo a leer la palabra y vos le estás citando una palabra de que él o ella hará cosas mayores que las que hizo Jesús. Eso va a ser confrontativo. Entonces, tenemos que entender que el Señor sí puede. Esa es la base para compartir algo. Vamos al próximo punto, Nasa. Vale. Bueno, el 2 es la voluntad del Señor, Dios quiere. Entonces, es verdad que Dios es todopoderoso, pero ¿cómo sabemos si quiere sanarme? ¿Cuántas veces la gente que está pasando por alguna enfermedad o alguna situación, uno dice, ¿es la voluntad o no es la voluntad de Dios sanarme? ¿No? Yo no sé cuál es su voluntad. Tal vez el Señor no desee sanarme. ¿Qué debo hacer? Entonces, Marcos 1:41 dice, y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, aquí la cuestión que se nos plantea no es si Dios puede, es si Dios quiere. Entonces, independientemente de cuán grande sea su poder, debemos saber si Él está dispuesto. Entonces, si Dios nos quiere sanar, la grandeza de su poder no tendrá efecto en nosotros. El Señor le dijo al leproso, quiero. Y en el Antiguo Testamento nos dice que la lepra era una enfermedad inmunda, es decir, la gente no se le podía acercar porque decían que si estaba a menos de no sé cuántos metros, se podía contagiar. Pero el Señor Jesús extendió su mano, le tocó y quedó limpio. Y el leproso le rogó al Señor que no se le acerque, pero el Señor quiso limpiarlo. Entonces, ¿podrá ser que el Señor no nos sane de nuestra enfermedad? ¿Será posible que el Señor no responda a nuestras oraciones? Todo radica en si Dios puede y si Dios quiere. Amén. 3. La acción del Señor, Dios lo realizó. 3. La acción del Señor, Dios lo realizó. No es suficiente saber que Dios puede y quiere. También necesitamos saber que Dios lo ha realizado. Volvamos entonces a Marcos 11:24. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las
obtendréis. Esto nos revela que Dios ya efectuó algo. ¿Qué es la fe? No es solamente creer que Dios puede hacer algo y que lo hará, sino también creer que Él ya lo hizo. Si vos crees que ya recibiste todo lo que pediste, lo obtendrás. Y si crees y confías en que Dios puede y hará algo porque Él mismo ha dicho que lo hará, solo queda agradecer al Señor y declarar, Dios ya lo hizo. Muchas personas no reciben respuestas a sus oraciones porque no entienden esto y todavía tienen la esperanza de que la recibirán en el futuro. Sin embargo, tal esperanza está referida al futuro, mientras que creer es para nosotros algo que ya ha sido realizado. La fe auténtica dice, te doy gracias, oh Dios, porque me sanaste. Gracias, oh Dios, que lo he recibido. Gracias, oh Dios, porque estoy limpio. Gracias, oh Dios, porque estoy restablecido. Cuando la fe es perfecta, no solo dirá Dios puede y Dios quiere, sino también Dios ya lo hizo. Es decir, hay una capacidad de nosotros de entender este aspecto que tiene que ser entendido, porque si no nos perdemos de una parte. Dios ya escuchó nuestras oraciones. Él ya lo hizo todo. Si creemos que ya hemos recibido lo que hemos pedido, lo obtendremos. Y si una persona tiene fe en el momento en que es salva, dirá, te doy gracias, oh Dios, porque he recibido la salvación. Tenemos que asirnos de estos tres hechos. Dios puede, Dios quiere y Dios lo realizó. La fe, wow, esto es tremendo, no es un ejercicio psicológico. La fe consiste en recibir la palabra de Dios y creer con seguridad que Dios puede, que Él quiere y que ya lo efectuó. Si usted no ha recibido la palabra de Dios, no corra el riesgo de tentar a Dios. El ejercicio del intelecto no es fe. El ejercicio del intelecto no es fe. Tomemos, por ejemplo, una enfermedad. Aquellos que han sido sanados mediante la fe genuina no tienen temor de un examen médico. El resultado de un examen médico demostrará que en realidad fueron curados y que no fue simplemente una experiencia psicológica. Cuando los nuevos creyentes aprenden a orar, deben hacerlo en 2 etapas. En la primera etapa, deben orar hasta recibir la promesa, la palabra específica de Dios dada para ellos. Todas las oraciones comienzan pidiéndole algo a Dios y pueden continuar por un periodo de tiempo, a veces por periodos de 3 a 5 años. Es necesario seguir pidiendo. Algunas oraciones son contestadas inmediatamente, mientras que otras se tardan años y es entonces cuando se debe perseverar. La segunda etapa se extiende desde el momento en que se recibe la promesa, la palabra específica de Dios, hasta que la promesa se cumple, o sea, hasta que la palabra de Dios ha sido cumplida. En esta etapa no se ora, sino que se ofrece alabanza. En la primera etapa se ora hasta recibir una palabra específica, mientras que en la segunda se alaba al Señor continuamente hasta que la palabra haya sido cumplida. Este es el secreto de la oración. Wow, esto es muy bueno, es como te voy a dar el principio de la oración. Y fíjense lo que dice en este caso la lección. De 3 a 5 años, uno delante de Dios se presenta y al día quiere que Dios le responda. Y si no, Dios no es poderoso. Entonces fíjense que está hablando del poder, de que Dios quiere, de que Dios ya lo ha efectuado, pero preséntate con esa predisposición en tu corazón. Eso cambia un poco un paradigma en nosotros, porque nosotros decimos, Dios es poderoso,
pero todavía no me sanó. Dios es poderoso, pero todavía no restauró mi matrimonio. Dios es poderoso, pero todavía no concedió el anhelo de mi corazón. Voy a dejar de orar. Fíjense que hay dos aspectos de una oración en la cual el poder en que Él quiere y en que Él ya lo hizo sigue estando. Esto quiebra un argumento de nosotros que es la impaciencia, que es la ansiedad, o que es un aspecto en nosotros como caprichosos de que teníamos antes cuando éramos chicos. Lo quiero, pero ya. Y si no, vos no me querés, vos no me amás. Y asociamos una respuesta al amor, que nada que ver. Esto es lo mismo. Tal vez Dios está tratando un tema de amor en nuestro corazón. Te amo, pero estoy formando carácter. Te amo, pero quiero tener una comunión. Te amo, pero quiero que me conozcas. Es decir, disociar el amor con la respuesta de Dios. Es bueno poder entender desde esta perspectiva y a la gente que le estamos compartiendo también mostrarle, porque fíjense, y creo que todos hemos tenido algún ejemplo en esta índole, en que cuando alguno de nuestros hijos espirituales o gente que le estábamos compartiendo recibió una bendición grande o una respuesta grande, después su búsqueda mermó. Como que su corazón, de haber sido sensible a la corrección, luego ya tenía cierto grado de rebeldía. Ya no iba tanto a la reunión, ya no buscaba, ya no leía, ya no anotaba, porque ahora tiene un grado superior de respuesta de oración. Entonces, entender lo del aguijón de Pablo para cuando estamos trabajando con alguien puede ser bueno. No dejes, en este caso, que vos como papá o como mamá o como líder, una oración quiebre la fe de tu corazón. Porque también eso es un tema, y me salgo un poquito de la lección, pero es un tema que nosotros como padres muchas veces tenemos tanto amor para con nuestros hijos, con las casas e iglesias que van creciendo, que no queremos que pasen por situaciones malas. Y las situaciones difíciles en el Señor lo que permiten es un aspecto creciente de Él en su interior, una fe más genuina, una visión, o un hombre de oración, un hombre que día a día, o una mujer, ¿no? Busca, se presenta delante de Dios, ora, clama y crece. Y tal vez como el bambú, durante 7 años no ves nada, no sucede nada, pero un día el bambú creció y echó durante esos 7 años raíces hacia abajo. Y tal vez tu hijo espiritual o la persona asignada por Dios no veas nada, pero veas internamente que Cristo está creciendo, lo está madurando, le está dando palabra, lo está llevando a una intimidad. Y vos vas a ver a una persona que en un momento todas las oraciones son respondidas, pero hay una iglesia en su interior. Hay crecimiento, hay palabra, hay liderazgo, hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, hay un adorador, hay un administrador, y de repente esa persona que no estaba tenida en los planes de la gente, termina siendo un hombre de Dios o una mujer de Dios con dones, con palabra, con crecimiento. Entonces, este tema para mí es sumamente importante porque es algo que a veces nosotros nos perdemos en el camino. Van 3 años y no pasó nada. Y nos quedamos con que rompamos este principio y nos saltemos a otra parte, busquemos por otro lado. No es por acá, era por el yoga. Era por las caminatas, era por la cintita roja. No, Dios está formando carácter, Dios está mostrándonos que internamente algo está sucediendo en nuestro interior. Amén. Amén. Bien, ya terminamos los 3 puntos anteriores, ahora seguimos con los puntos principales, digamos. Bien, seguimos con el perseverar al pedir. Bien. Otro aspecto de la oración que requiere atención es el perseverar en oración y nunca desmayar. En Lucas 18:1 se menciona la necesidad de orar siempre y no desmayar.
ya que algunas oraciones requieren perseverancia. Debemos orar hasta que la oración parezca que agota al Señor y lo obligamos a que nos dé lo que le estamos pidiendo. Entonces, esta es otra clase de fe. El Señor dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe es diferente a la fe que estamos hablando anteriormente, que estábamos diciendo que es una fe de que nosotros pensamos de que ya está hecho. Nosotros ya lo sabemos en nuestro corazón. Es diferente. No es algo que... De lo que pasó. Pero es como pedir algo que está en nuestro corazón y se lo estamos pidiendo constantemente al Señor. Uh-huh. Entonces, ya que en Marcos 11 se nos dice que debemos orar hasta que tengamos fe, y en Lucas 18 se nos dice que debemos persistir en nuestra petición, pidiéndole al Señor persistentemente hasta que Él se vea obligado a contestarla. En este caso, no debemos preocuparnos si se nos hace una promesa o no, sino que debemos orar hasta que Dios se vea obligado. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que pedimos un club y Dios no nos los da, no nos los da? Entonces, como que vos decís, Dios, no querés que vaya o no me querés ahí, pero en tu corazón vos querés eso. Señor, quiero ir a Grecia. Señor, yo quiero estar en Grecia. Entonces ahí es como que necesitamos una oración más persistente, que sea insistente al punto de que no sabemos si es la voluntad de Dios, pero es una herramienta, ¿no? Creo que es como otra herramienta que el Señor nos da. Nasa, en este caso es un clamor, ¿no? Es una oración de perseverancia. En este caso nosotros desarrollamos una área que tal vez no la tenemos desarrollada, y es el momento donde le pedimos a Dios algo específicamente durante mucho tiempo. Es decir, esto tiene mucho que ver con los aspectos de tu corazón. Me acuerdo con Lore hablábamos y ella decía, Señor, yo quiero una familia, yo quiero una familia, yo quiero una familia, yo quiero una familia, yo quiero la familia. Es decir, insistentemente delante de Él, pidiéndole algo que no tan solo Dios le dio una familia, le dio muchas familias, muchos modelos de familia. Entonces, ese clamor que muchas veces nace de algo tuyo, después termina siendo algo que cuando Dios te lo da, creo que vivís para agradecer eso que te dio. Es algo extremadamente gustoso, que luego cada vez que lo ves, le pediste un hijo al Señor, le pediste un hijo, le pediste un hijo, le pediste un hijo, y el Señor te dio un hijo. Cada vez que lo veas, vas a ver al Señor, vas a ver esa respuesta contestada. Por lo tanto, creo que es un aspecto mayor en la oración cuando uno realmente persevera en una oración específica, y después todo lo que genera perseverancia, búsqueda, insistencia, cuando lo tenés, lo cuidas, claro, lo valoras. ¿Y cuántas veces tenemos anhelos en nuestro corazón y no persistimos, ¿no? Y nos olvidamos del ser consistentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podés esperar que Dios se acuerde de tus oraciones si vos mismo te estás olvidando? ¿No? Es buena esa frase. ¿Cómo podés pensar que Dios se va a acordar de tus oraciones si vos mismo te estás olvidando? Tal cual. Es buenísimo. Entonces, la verdad es que usted no tiene el deseo de lo que usted está pidiendo si se olvida, ¿no? Entonces, una persona que ora persistentemente solo tiene una verdadera necesidad, y solo cuando es presionado por diferentes circunstancias difíciles. En tales casos, esa persona perseverará por años y años y no dejará de orar. Le dirá al Señor, Señor, no dejaré de orar hasta que me contestes. Bueno, entonces si usted quiere pedir algo y verdaderamente lo desea, debe molestar a Dios y pedirle con insistencia hasta que Él lo oiga. Muy bien. Muy bien, vamos a terminar con lo siguiente. 3. La práctica de la oración. Bien. Todo creyente debiera, esto está muy bueno, tener una libreta de oración cada año para anotar en ella sus oraciones como si se tratara de un libro de contabilidad. ¿Está bien? Cada página debe tener 4 columnas. Cada página debe tener
4 columnas, ¿no? 4 columnas. En la primera columna, ¿qué se va a anotar, Nasa? En la primera columna se anotará la fecha en que se comenzó a orar. A orar por asuntos específicos. Bien. La fecha, acuérdense de esto, la fecha que se comenzó a orar por asuntos específicos. La fecha. ¿Por qué estás orando? Por un hijo. ¿Por qué estás orando? Por una sanidad. ¿Por qué estás orando? Por un club. ¿Por qué estás orando? Por un auto. Sí, Nasa. La fecha. La fecha. Primero la fecha. Primero la fecha. El día de hoy. Perfecto. Perfecto. Segundo, Segundo. Aquello por lo cual se ora. se ora. En el segundo. En el segundo. Pero está pegado. Entonces lo dividís. Entonces ahí ponemos por qué se ora. ¿Por qué? ¿O por quién? O por quién. O qué cosa. O qué momento. O qué deseo. Y lo especificas. Fecha. Fecha. ¿Por qué se ora? ¿Por qué se ora? Y en la tercera, la fecha en que se recibió una respuesta La fecha en que se recibió una respuesta a esa oración. a esa oración. Esa puede quedar vacía 3 años o puede quedar vacía 2 semanas. Perfecto, muy bien. Y la cuarta, debe dejar constancia la manera en que Dios contestó su petición. Háganla más larga si pueden expresarse. Claro, se dejan ahí un espacio y dicen cómo me contestó Dios. Porque también esto es bueno, saber un libro de tus testimonios. Si yo te pregunto qué pasó en tu vida, quisiera que me conteste qué pasó con mi vida en el Señor. Y a veces nosotros tenemos un hecho. Bueno, el Señor sanó mi matrimonio, pero nada más. Y los momentos, los deseos, los detalles, el día a día, cuando viste una sanidad, cuando viste una iglesia que creció, cuando viste detalles. No sé, yo tengo muchos detalles con el Señor, de verlo a Él, regalarme, posicionarme o llevarme a un lugar que solamente puede haber sido Él. Por ejemplo, en diciembre, nosotros tuvimos con Lore, o en noviembre, en el Mundial. Eso es netamente de Dios. Es imposible que nosotros humanamente hayamos llegado a un mundial, ¿no? Que hayamos llegado a ver un partido. No hay posibilidades por nuestra condición humana y de dónde salimos. Es decir, 100% de Dios. Y después los detalles de ese viaje. Y así cada día tenemos anotado, hoy nos ayuda mucho ver las fotos, ¿no? En nuestra galería, porque vamos recordando, ¿te acordás de este momento? El otro día veía cuando estaba el chico de la India, que se acercó a la reunión que teníamos en el café Iglesia, y él, Benson, y él nos hablaba de lo que había sentido, y yo me volví a emocionar, porque digo, ¿cómo puede ser que hablando en inglés haya sucedido algo tan espiritual? Gracias a Dios, quiero más de esta experiencia y tener esa vida que a nosotros nos lleva a no ser una iglesia tradicional o aburrida, sino estar expectante a que todos los días tengamos experiencias. Entonces, yo para mañana ya tengo mi agendita y voy teniendo, quiero hacer esto, y tener un espacio de oración y contar cómo Dios va respondiendo nuestras oraciones. Tal cual. Bueno, dice también que uno tiene que pedir para ser personas que tienen poder ante Dios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que procurar es ser hombres poderosos ante Dios y que Él nos puede usar luego ante los hombres. Bien. ¿Entiendes? Bien. Nos tomamos un minuto. A todos los que nos ven y a los que están en este lugar, nos tomamos un minuto y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a anotar algo, hoy, algo, ya, que querramos, ¿no? En estas 4 columnas, ¿no? La primera, vamos a anotar en la fecha que se comenzó. Bueno, hoy es 1 de noviembre de 2023. Lo segundo que tenemos que anotar es qué vamos a pedirle a Dios. Bien. Ya, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Ya, hoy, si Dios estaría frente tuyo, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Vamos a hacer un ejercicio y yo sé que va a haber muchas respuestas que van a ser automáticas.
van a ser automáticas y que tal vez mañana me escriban a mi celular o al celular de Lore o al celular de alguien de la iglesia que ya Dios le contestó una oración, ¿no? Y vamos a orar delante de la presencia de Dios para que esto que le estamos pidiendo, Dios nos responda. Y tal vez el domingo, en la reunión, pasen a dar testimonio acá del milagro que hizo Dios. No piensen cuando estén escribiendo, no piensen en ustedes, piensen en el poder de Dios, piensen en que Él sí quiere y piensen en que ya fue hecho. Les quiebro todo argumento del enemigo de que están escribiendo algo que ustedes creen, en este caso, que tal vez Dios podría. Dios quiere, Dios puede y Dios ya lo hizo. Entonces, cuando uno comienza a orar desde ese lugar, ya comienza a mover la mano de Dios a su favor, ¿no? Entonces, esto es importante porque tal vez vamos a ejercitar la fe como un músculo que necesita ser ejercitado. Necesita ser ejercitado. Cuando hagas tu libreta, a mí siempre me joden, ¿no? Porque hasta el otro día me dijeron, Dami, no digas tanto, tal vez eso ofenda cierta cuestión de este tiempo, pero aquellos que me conocen ya hace 19 años, Dios puso fe para reclamar los equipos de fútbol de primera división de Argentina. Y pasaron muchos años que no veíamos absolutamente nada, ni un jugador, ni una persona, ni cerca. Es decir, no íbamos ni cerca de esos lugares. Y hoy, cuando yo veo a ciertos futbolistas que están predicando dentro de esos clubes y dan vueltas olímpicas, tiene que ver con una respuesta. Leandro Gracián estuvo en Boca, dio 2 vueltas olímpicas. Y nosotros, me acuerdo, con Javi, con Lucas Salazar, con Javi León, que eran los más viejitos, orábamos para dar vueltas olímpicas en el fútbol argentino. Esa era una oración delante de la presencia de Dios. Padre, queremos dar vueltas olímpicas, queremos Copas Libertadores, Copas Sudamericanas. Siempre decíamos lo mismo y hasta a veces los chicos como que se han haber cansado de que le estábamos pidiendo siempre. Y ahí viajábamos al campo, viajábamos a lugares a ver los jugadores nuestros, que no daba que esta oración podía ser respondida. Hoy, en el 2023, se han respondido un montón de esas oraciones que de verdad seguimos creyéndole a Dios, pero qué lindo fue verlo a los chicos en ese lugar. Qué lindo fue ver jugando, qué lindo es ver ahora a ciertas personas con respuestas a sus oraciones. Amén. ¿Anotaron? Les di tiempo. Toda oración tiene 2 lados. La persona que ora y aquella por la cual se ora. Muchas veces la persona por la cual se ora no cambia a menos que la que ora cambie primero. ¡Wow! Si la situación de la persona por la cual oramos persiste, debemos acudir a Dios y decirle, Señor, ¿qué cambios debe hacer? ¿Qué pecados no te he confesado o no te ha confesado? ¿Qué afectos debe dejar? ¿Estoy de verdad aprendiendo la lección de fe? ¿Hay algo más que debo aprender? ¡Wow! Miren cómo la oración... Bueno, con Javi alguna vez me contaba que tenía ciertas lesiones y cuando él detectaba en el espíritu el problema de su corazón, la lesión desaparecía. Automáticamente, tuviste varias veces. Entonces, ¿cómo puede ser una enfermedad del corazón cuando la sanas con la sangre de Cristo? Todo lo externo, como que lo podés ver, que realmente ya está sano. Es como, ¿se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán era un general que fue llevado a ver a un hombre de Dios que le había dicho una mucama que lo fuera a ver. Cuando este general llegó delante del hombre de Dios, el hombre de Dios le dijo, anda a un lugar donde hay un lago y métete 7 veces.
Y el general lo vio al hombre de Dios y le dijo, ¿qué me está diciendo el chabón este? ¿Cómo me está diciendo que yo, siendo el general, vaya a un lugar a meterme 7 veces, siendo el general, que yo tengo autoridad? Y lo que nos enseña esa historia, que lo que Dios estaba quebrantando era su orgullo, era su reputación. Y en el aspecto de su humildad, cuando él obedientemente hizo eso, el Señor lo sanó de la lepra. Entonces, tal vez a nosotros, cuando te manda a escuchar la palabra, o que te pone una persona que viene con la Biblia y vos lo ves que no califica y que te viene a hablar de parte de Dios y vos no lo recibís, no estás recibiendo al que lo envió. Y hay un aspecto de tu corazón que es orgulloso. Y Dios quebranta ese orgullo para que lo puedas recibir a Él. Entonces, esto que nosotros estamos enseñando tiene varias vías de enseñanza, ¿no? Y puede ayudarnos a entender. Queríamos darle un aspecto de la oración. Nosotros creemos que a esta lección ustedes les pueden agregar su propia vida, su propia impronta. Jeremías 33:3, Juan 14, del 12 al 14. Bueno, aspectos que a ustedes también le hayan ayudado a entender la oración. No se queden tan solo con una lección teórica, sino que ahora viene la práctica. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, tú nos trajiste a este lugar y no tan solo nos enseñas a dar una lección para nuevos creyentes, sino también nos ministras los asuntos del corazón, las intenciones de nuestro corazón. Cuántas veces hemos perdido la esperanza y dejamos de perseverar, y hoy tú nos enseñas que orar desde que tú quieres, desde que tú puedes, desde que ya fue hecho y desde que tú en este caso te manifiestas a través de las oraciones que nosotros emitimos delante de tu presencia. Padre, oramos esa lista que cada uno está confeccionando, esa oración que cada uno puso en ese cuaderno, en ese iPad, en ese lugar. Declaramos que tú respondes, que tú manifiestas a través del Espíritu Santo una respuesta inmediata, que tú formas a Cristo en aquellos que esa respuesta no va a ser rápida, pero que también va a ser contestada. Declaramos, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Declaramos que esa palabra es para esta iglesia, para cada uno de los que escribió esa petición, para cada uno de los que está teniendo intenciones en su corazón de que tú les respondas y de que tú te manifiestes a su vida. Entendemos que la iglesia es un espacio, un lugar, una manifestación viva de tu presencia, pero es un organismo vivo, y que la oración, Señor, y que la respuesta tiene que ver con tu poder, tiene que ver con tu autoridad, con tu gobierno. Creemos y confesamos a un Dios vivo, a un Dios que murió por nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos vida y hacer de nuestro espíritu su morada, papá. Así que declaramos en este tiempo vida en el espíritu, una iglesia que se mueve, una iglesia activa, una iglesia, Señor, que te cree y avanza, que ora y que clama, Señor, y que recibe respuestas a esa oración. Padre, desterramos cualquier aspecto religioso de un Dios muerto que no habla, que no se mueve, que no ve, Señor, y declaramos vida en el poder del Espíritu Santo en cualquier lugar donde alguien nos esté viendo, nos esté oyendo, que algo está sucediendo en ese lugar por la fe de su Espíritu, papá. Y si no tuviese fe, Señor, oramos para que aumente su fe, papá, que en esta noche aumente su fe y que algo suceda en la dimensión de su espíritu. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por cada uno de los que está en este lugar, Señor, y que este tiempo puedan ver tu mano moverse en favor de cada una de sus oraciones. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor.